Tremendo, ya le agarró. Ya están ahí en el... ¡Vámonos! Jóvenes, tiempo es oro. El señor diputado nos cobra por minuto, así de que echenle cuentas. Los cochinos dineros. Sí, ahí con el Vaticano. Muy buenas tardes, amigos de la web. Este es su programa Política 2.0. Hoy vamos a hablar del presupuesto federal, de las relaciones de la oposición con el nuevo gobierno que encabeza Jorge Herrera Caldera. Vamos a también abordar pues el comportamiento, la agenda del Congreso Federal. Para ello me acompañan mis compañeras, como cada programa, Lourdes López Salas. Buenas tardes, Lourdes López. Buenas tardes, don Víctor, Wendy, y a nuestro invitado, el diputado federal Bonifacio. Buenas tardes. Wendy Bautista, buenas tardes. Sí, buenas tardes al invitado, aquí a mis compañeros y a los seguidores de la web. Y a los invitados de esta tarde, el diputado federal Bonifacio Herrera Rivera. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Víctor. Realmente pues no me siento como invitado porque estuve aquí el primer programa y realmente me siento como en mi casa. Muchas gracias, son muy amables. Y hemos estado bien. Yo creo que como padrino resultaste bien, señor diputado. No, ojalá y sigan creciendo. Muy bien, pues el tema de esta tarde, si nos abren la toma, por favor. Eso es, así para estar todos en confianza. Señor diputado, estamos a unas semanas de que se concrete el presupuesto de egresos de la Federación y con ello los presupuestos de egresos de los estados. Lo que nos preocupa realmente es cómo va a quedar el proyecto de presupuesto destinado para Durango desde la Federación, si se va a mantener el que proyectó Felipe Calderón, que es un presupuesto en lo general muy apretado, muy pobre para el gasto que ha estado programando Durango en materia de gasto federal en inversiones productivas en los últimos 5 años. ¿Cuál es la visión de la Cámara de Diputados y por qué ese trato, si pudiera ser objetivo, por qué ese trato de la Federación para Durango? Bueno, creo que los números fríos plantean que el documento que envía el titular del Ejecutivo con respecto al presupuesto de egresos para Durango, la realidad es que trae prácticamente el mismo presupuesto del año pasado. El año pasado, por ejemplo, para infraestructura traían algo así como 5,800 millones de pesos. En esta ocasión trae un poquito más de 6,000. Estoy hablando del presupuesto. En ocasiones nos confundimos cuando hablamos del presupuesto y cuando hablamos ya de la cuenta pública, cuando hablamos ya de lo ejercido. Pero lo que respecta al presupuesto sí trae una cantidad mucho mayor, o sea, no nos confundamos. Y digo no nos confundamos porque anualmente empieza el debate por ahí de septiembre en el sentido de que habremos de defender el presupuesto y que no nos vamos a dejar que nos vean como... Pero los últimos 10 años están los números ahí, cuánto recibía el estado de Durango, y en los últimos 10 años la estadística nos dice que anualmente se han venido incrementando, no solamente en proporción a cómo incrementa el presupuesto, o sea, se ha venido incrementando más para Durango, y creo que tiene una razón fundamental. La razón fundamental es que en los gobiernos anteriores no había un trato equitativo para aquellas entidades que estaban cayendo en el rezago. Durango, por algunas circunstancias, nos quedamos aislados y la realidad es que no aportábamos al Producto Interno Nacional y en razón de eso nos fuimos quedando solamente con la aplicación de las fórmulas, fuimos perdiendo población. La realidad es que, acuérdense cuántos diputados federales teníamos. Llegamos a tener 6 diputados federales de mayoría, ahora tenemos 4. Entonces vamos perdiendo, en razón de la población vamos perdiendo. Pero eso no quiere decir que las necesidades no crezcan. En ciudades modernas, en exigencias del mercado, en una competencia más globalizada, la población no determina el tipo o la calidad de vida de la población. No, yo creo que las fórmulas son inequitativas en parte, y digo en parte porque también no pudiéramos plantear, decir, oiga, no, es que no cuenta la población, y poblaciones
como en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Monterrey, Guadalajara, pues decir, oye, que no cuentan, pues es obvio que cuentan, pero no tiene que ser el determinante. Lo que sí es claro, que a pesar de estos 10 años de presupuestos que han ido creciendo paulatinamente, seguimos manteniendo indicadores de los estados del sur. Seguimos manteniendo una pobreza patrimonial en 4º lugar, por ejemplo. Es muy difícil lograr una cobertura de salud total. ¿Por qué? Pues porque tenemos más de 5,000 localidades de 100 habitantes. O sea, hay una dispersión total. Hace un año y medio, el gobernador de Chiapas, Sabines, empezó con un tema que le llama a él ciudades rurales sustentables, con el propósito de acabar con la dispersión. Entonces logró primero hacer un desarrollo urbano, hacer la vivienda, hacer las escuelas, hacer el área comercial, las iglesias, y luego traerse a los pobladores. Bueno, pues estaban contentísimos, llegaron y tomaron posesión de las propiedades que les dio el gobierno. La realidad es que ahorita hay 2 ciudades sustentables, están por inaugurar la tercera, pero la primera ya está prácticamente abandonada. ¿Por qué? Porque culturalmente no hemos superado la forma en cómo nos organizamos. Y en Durango igual, nos sucede igual. Todas las personas quieren tener la misma calidad de vida, tener acceso a un buen nivel de educación, a un buen nivel de salud, de seguridad, de bienestar general, cuando hay comunidades o caseríos de 40 familias, por ejemplo, y quieren una escuela, y a lo mejor tienen todo el derecho, pero es muy difícil hacer una inversión de infraestructura. Muy caro. Es muy caro. Entonces, diputado, ¿cuáles son los parámetros que se siguen para la distribución que sea un poco más equitativa para los estados? ¿Cuáles son en el Congreso Federal? En los últimos años se ha planteado, además de esta forma de contribución a los recursos, a los diferentes ramos, por ejemplo, el ramo 28, donde yo digo, ¿cuáles son las participaciones que me tocan? ¿Cómo se reparte el dinero en función de esa fórmula? Está ese ramo, y entonces dijeron, no, ese ramo nos está haciendo que los estados ricos y fuertes sean cada vez más ricos y más fuertes. Entonces empezaron a generar otro tipo de ramos que permiten, por ejemplo, este tipo de proyectos que, como la semana pasada el gobernador se presenta en el Congreso y dice, oigan, yo quiero para mi estado este tipo de proyectos. Y ahí entran, ahora sí, en otros ramos, y entonces sí permite equilibrar. Por eso es que a Durango en los últimos 10 años sí ha podido tener mayores recursos que más allá de los indicativos demográficos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa, diputado, cuando observamos que efectivamente hay un presupuesto autorizado por la Cámara Federal el año pasado que se ejerce este año, y luego viene la discusión, estamos entrando al 11º mes del año, y resulta que recursos autorizados para esos programas no han bajado, no se han ejercido, y hay peligro de que haya los llamados subejercicios? También el asunto del subejercicio parte también, hay 2 debates. Uno, el debate de la tramitología y el debate político. La tramitología en los últimos años ha bajado enormemente. Antes no se medían los subejercicios, O sea, antes de Fox no había subejercicios, ¿Por qué? Porque no se medían. Oye, antes no se enfermaba la gente. ¿Cómo? Pues es que no se diagnosticaba, nomás se moría. No, había disciplina. Sí, antes los gobernadores ahora podemos medirla. Pues que los gobernadores entonces no podían decir nada, no podían exigir. No, pero nadie, o sea, nadie no se fiscalizaba, pues no había equilibrios en el país. Entonces, no existían. En esta ocasión, en este último año, de acuerdo al gasto programable, es el subejercicio más bajo en los últimos 9 años. Eso no quiere decir que eso esté todavía bien. Sin embargo, hay que plantear una cosa. ¿Cómo queremos que se gaste? ¿Con transparencia? Sin reglas. Yo te entrego el dinero y tú lo gastes, después de me informas y me mandas una nota. Yo creo que esos son los elementos mediante los cuales ha venido a complicar el ejercicio presupuestal. Un ejemplo, las carreteras. Yo solicito 50 millones para este tramo carretero y confío en que está bien. No, Hacienda dice, no confío. Yo tengo
un fideicomiso que está en Banobras, y ese fideicomiso te va a ayudar para evaluar si efectivamente ese proyecto está bien, no solamente técnicamente, ¿eh? O sea, hoy fíjate que sí es cierto que tiene todas las características técnicas, no, también tiene que tener una valoración de acuerdo al costo-beneficio. Y entonces hay una determinación de lo que dice Hacienda, una unidad de evaluación de inversión. Entonces, ese departamento te da un folio. Todos los presupuestos, todos los proyectos que presentó el gobierno del Estado, aproximadamente el 85% ya tienen el folio de la unidad de inversión de Hacienda. Eso nos da una ventaja. ¿Cuál es otra ventaja que nos da el que podamos tener mayores recursos? El que el 85-90% es: quiero dinero para esto que estoy haciendo, no quiero dinero para esto que voy a hacer. Sí hay una parte importante, por ejemplo, en el rubro de desarrollo económico, que son más de 1.400 millones para proyectos de desarrollo económico, que se está pidiendo a la Federación para poner y fortalecer todo lo que se refiere a parques industriales, todo lo que se refiere a la infraestructura para mover las vías del ferrocarril y hacer un nodo allí de transferencia de mercancías. El puerto, ¿verdad? El puerto seco. Sí, y eso sí es nuevo, pero todo lo demás prácticamente son proyectos en marcha. Entonces, es más fácil que las unidades de inversión de Hacienda digan: adelante, aquí va el dinero. Por ejemplo, en el caso de Durango, el área turística o el área de salud, que ya hay proyectos comenzados, entonces ya es mucho más fácil que se le autoricen porque ya hay un proyecto elaborado y hay que darle continuidad. Por ejemplo, ahí se requiere mucha labor en la cuestión turística. Dice: oiga, mire, yo ya le he invertido tanto. Dice: a ver, ¿cuál es usted su ocupación hotelera? ¿Cuántas gentes reciben? Oye, ¿cuánto genera usted de recursos para su estado con cuestión turística? La realidad es que es muy poquito. ¿En qué lugar estamos con respecto a ingresos turísticos? En el número 4 de 32. Entonces, ¿usted quiere ser un estado turístico? Entonces, oiga, es que ya estoy invirtiendo mucho. Entonces, no podemos dejar de presionar para que se siga invirtiendo, porque ahorita ya tenemos, ahora sí que los elementos para decirle a la gente: ven y visítanos, pero necesito mi oferta, necesito cubrirla un poco más. Lo que pasa es que hay proyectos muy caros, por ejemplo, el Museo de Francisco Villa, el Museo de Guadalupe Victoria, los túneles famosos. Son proyectos caros, pero tenemos algo que ofrecer. Ahorita también por la lejanía, no es lo mismo. Ahorita en este puente, vamos a la Ciudad de México y está prácticamente sola. Porque el que no se fue a Tlaxcala, se fue a Pachuca, se fue a Puebla, se fue a Cuernavaca. Oye, vamos a Durango. Oye, ¿cuánto se hace? 12 horas por carretera, pues está muy difícil. Entonces, tenemos esa limitante. Esa es una parte, porque la otra parte es traernos los públicos de Chihuahua, traernos los públicos a lo mejor Coahuila. Otros que en lugar de que se vayan a Zacatecas, que vengan aquí a Durango, sí, porque nosotros nos vamos a conocer el Chepe y ellos que se vengan también para acá. Vamos a nuestra primera pausa. Sí, al regresar trataremos de recuperar un poquito porque se quedó en el aire. No sé, Lulú nos desvió luego a la parte final de esta cadena. Pero yo insisto que la Federación nos trata mal. Se componen las cosas en el camino, prácticamente en el Congreso, pero los presupuestos, Guerrero Mier lo dejó en 900 millones de pesos, más o menos en obras. Ismael nos lo dejó en 6,000 millones, pero en 5 y fracción. Pero los presupuestos que envía para obras el gobierno federal, prácticamente Felipe Calderón, nunca pasan de 2,200 millones. No, en esta ocasión fue 6, ¿eh? Ustedes vean el capítulo de infraestructura y ahí aparecen. O sea, ustedes chequen. O sea, ¿no fueron 2,200? No, claro que no. No, ustedes, si hay una computadora, ahorita nos metemos al internet y ahí lo podemos ver. Muy bien, mientras lo checamos, para que el diputado nos lo muestre, vamos a una pausa, regresamos rapidísimo. Sí.